Edad posmoderna. ¿Qué entendemos por modernidad? El posmodernismo surge en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, después del año de 1945. En los países desarrollados, la modernidad entró prácticamente en la historia cuando Europa salió de esa era. La modernidad es originaria de una época envejecida en el transcurso de la historia posmoderna. De la palabra moderno derivó la palabra modernidad. En el siglo X, la palabra había sido objeto de controversias en las polémicas filosóficas y religiosas. El posmodernismo designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, definidos en diversos grados y manera por su oposición o superación del moderno. En sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países en las últimas 2 décadas, identificado a principios de los 70. Las diferentes corrientes del movimiento posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX, aunque se aplica a corrientes muy diversas. Todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. Tras el fin de la Guerra Fría, como consecuencia de la caída del comunismo, teniendo como máximo símbolo la caída del muro de Berlín, en 1989 se hace evidente el fin de la era polar. Esto produce como consecuencia la cristalización de un nuevo paradigma global cuyo máximo exponente social, político y económico es la globalización. El mundo posmoderno se puede diferenciar y dividir en 2 grandes realidades: la realidad histórica social y la realidad sociopsicológica. A continuación, tenemos sus características. En contraposición con la modernidad, la posmodernidad es la época del desencanto. Se renuncia a las utopías y a la idea de progreso. Otra característica es que en ella se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una economía del consumo. Cabe señalar que desaparecieron las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. En la posmodernidad, el hombre es un producto de un proceso natural de evolución que pide explicarse mediante la razón científica sin recurrir a fuerzas ajenas a ese proceso. El proceso de desarrollo evolutivo se desencadena por el mecanismo de la competencia. La competencia genera el progreso no solo de la especie humana, en el que sobrevivirá el más fuerte, sino del individuo humano, ya constituido en ese ámbito de la especie de la que forma parte. Parece razonable deslindar el concepto de posmodernidad del posmodernismo, entendiendo por el segundo un movimiento muy diverso que realiza una teorización filosófica, científica o artística, pero que tiene ciertos elementos comunes. Posmodernidad, entonces, haría referencia a una realidad identificable, aunque en contornos difusos, época comprendida entre los años 70 y la actualidad, situable en los países desarrollados, aunque en virtud de la influencia de estos, generalizable en ciertos sentidos a todo el mundo. Así, entendida, la posmodernidad es una especie de etapa histórica posterior a la modernidad, generalmente entendido su comienzo en el siglo XVIII. Sin embargo, existen numerosos problemas no resueltos, más allá de su claridad incuestionable. La modernidad se gestó en las sociedades comerciales de la Baja Edad Media en torno a la burguesía como clase social, que fue fortaleciendo su poder a lo largo del tiempo. El afán de conocer el mundo, de comprobar científicamente, de acercarse a la realidad, fueron características del hombre que contribuyeron al desarrollo del capitalismo como sistema de relaciones económicas. Los grandes cambios que se produjeron en esta etapa, como el desarrollo del humanismo, de la reforma protestante, del renacimiento, hacen que la concepción de la vida deje de ser teocéntrica y se transforme en antropocéntrica. La moral y el derecho dejan de fundamentarse en la religión y la raza humana para pasar a ser el tamiz por el cual todo se analiza. El soporte que antes el hombre había encontrado en la divinidad lo traslada a la racionalidad y proyecta construir con sus fuerzas una sociedad perfecta donde los valores humanos, los derechos, la igualdad y la justicia perduren y sean los ejes organizadores de la nueva realidad
modernidad se buscan normas que valgan para todos los pueblos en general, es decir, que sean universales, no como anteriormente, donde cada pueblo tenía sus propias normas morales, emanadas o muy influenciadas por las ideas religiosas. En el siglo XIX es la época de la consolidación del desarrollo industrial. En él, el proletariado libró importantes luchas sociales, muchas veces transformadas en luchas políticas. La burguesía comenzó a ascender y, de acuerdo con su propia convivencia, tejió alianzas con la nobleza o con el proletariado. En cuanto a la política, durante la primera mitad del siglo se da una lucha encarnizada entre absolutistas y liberales. En este marco, en Alemania, surge el nacionalismo, que enfatiza los aspectos geográficos, étnicos, religiosos, lingüísticos, el espíritu de cada pueblo y sus tradiciones. En la posmodernidad hubo un amplio número de sucesos artísticos, culturales, literarios y filosóficos, los cuales marcaron el siglo XX, el siglo XX.